En la primera parte de estequiometría revisaremos los conceptos de unidad de masa atómica, número de Avogadro o constante de Avogadro, peso atómico y peso molecular, y finalmente el mol de átomos y el mol de moléculas. La estequiometría significa literalmente medir elementos y es una rama de la química que estudia las relaciones de peso de los elementos de los compuestos. Estas relaciones de peso no se pueden estudiar mediante ninguno de los instrumentos que se muestran acá, sino que son, por ser cantidades extraordinariamente pequeñas, se utilizan sobre ciertos postulados teóricos. Básicamente, antes de iniciar la estequiometría, debemos recordar que el símbolo representa de manera resumida el nombre de un elemento. Recuerdan que el sodio era natrium y aquí nos indica que tiene 11 protones, y esa es la configuración electrónica, y este número que aparece aquí corresponde al peso atómico o peso en unidades de masa atómica. La fórmula, a su vez, nos indica la proporción o relación en que se combinan los elementos para generar un compuesto. Aquí, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno dan origen a la fórmula química del agua. Y en una ecuación química se representa de forma escrita una reacción química que indica la naturaleza y la cantidad de las sustancias que intervienen en ella. Y en este caso pusimos acá la reducción del cobre. Este es el cobre más 2 o ion cúprico que reacciona con aluminio sólido que tiene estado de oxidación 0. Y vean lo que ocurre. El cobre pasa de más 2 a 0, es decir, se reduce. En cambio, el oxígeno pasa de 0 a más 3, se oxida. Y si uno tuviese el tiempo y experimentalmente pone una lámina de aluminio sobre una solución de ion cúprico, y adelantamos un poquito el video, vamos a ver que el aluminio se oxida, literalmente se corroe, y en cambio el cobre se reduce. La estequiometría toma como soporte fundamental al isótopo de carbono 12. De acuerdo a esta nomenclatura, usted deduce que el carbono debe tener 6 protones y 6 neutrones. Dicho de otra forma, debe tener 12 partículas en su núcleo, 6 protones, 6 neutrones. Frente a la pregunta, ¿y cuánto pesa una unidad de masa atómica? ¿Cuánto pesa cada una de estas partículas? Pesada en Dalton. Recordamos que la masa del protón y la del neutrón son prácticamente idénticas. Así, para el caso del carbono 12, si queremos obtener cuánto pesa una UMA, deberemos dividir la masa del átomo de carbono por 12, puesto que tiene 12 partículas en su núcleo. Y la masa de carbono se ha determinado exactamente su masa, es esa, 1,99 por 10 a la 23. Comprenderán que es imposible medirlo con ninguna balanza, sino que se recurren a técnicas muy especializadas. Y si lo dividimos por 12, obtenemos que una unidad de masa, ya sea el protón o el neutrón, se les asigna una masa de 1,66 por 10 a la 24 gramos. Sabiendo que una UMA pesa esta cantidad en gramos, la pregunta es, en un gramo de carbono, ¿cuántas UMA tendremos? Y la respuesta es 6,022 por 10 a la 23 UMA, que corresponde a la constante o número de Avogadro. Y ese es el número que ustedes deben manejar y tratar de introducir correctamente en su calculadora científica. También este número de Avogadro, como es muy grande, difícil de escribir, se refiere habitualmente a ese número como un mol, para indicar que un mol de cualquier sustancia tiene este número de partículas o átomos o moléculas. Entonces, ya sabemos que un gramo de carbono tiene este número de UMAs, y este también podemos referirnos como un mol de unidad de masa atómica. Para el caso del protón, por ejemplo, ¿cuánto pesaría una UMA? Bueno, en el átomo de hidrógeno encontramos solo un protón, por lo tanto, es fácil entender que el protón tiene una sola UMA, y por eso el peso atómico del hidrógeno es una UMA. Y un gramo de hidrógeno, ¿cuántas unidades tendrá? Tiene un mol de UMAs, 6,02 por 10 a la 23.
Y un gramo de hidrógeno contiene también 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces, un gramo de hidrógeno contiene un mol de átomo de hidrógeno. Como el peso atómico del hidrógeno es 1, podemos deducir que un mol de átomo de hidrógeno corresponde al peso atómico del hidrógeno expresado en gramos. Respecto de las leyes de la estequiometría, son leyes fundamentales que expresan relaciones de masa de elementos en un compuesto químico o de reaccionantes y productos en una reacción química. Son varias leyes que no les vamos a pedir que las sepan de memoria ni les vamos a pedir que las reciten, pero las vamos a aplicar. La nombramos rápidamente: la ley de Avogadro, la ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples y la ley de las proporciones recíprocas o equivalentes. Vamos a comenzar con la más simple de todas, que es la ley de Avogadro. Avogadro estableció que volúmenes iguales de gases diferentes a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Y aquí tenemos 3 globos diferentes con distintos elementos, pero todos tienen un volumen de 22,4 litros y todos están sometidos a 273 Kelvin o 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Están bajo las mismas condiciones de presión y de temperatura. Y un mol de átomos de helio contendrá 4 gramos de helio. Un mol de oxígeno contendrá 32 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Porque este es un elemento bimolecular y cada átomo pesa 16 unidades de masa atómica. Para el caso del nitrógeno, cuyo peso en UMA es 14, 28 gramos de nitrógeno corresponderán a un mol, y esos moles, independiente de la cantidad, cuando tienen, siendo gases diferentes, contienen el mismo número de partículas. La palabra partícula se utiliza para designar tanto átomos como moléculas, y particularmente me refiero a las moléculas diatómicas, tales como el hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el bromo, el yodo. La constante de Avogadro nos indica el número de partículas elementales que están contenidos en un mol de una sustancia cualquiera. Y aquí tenemos, por ejemplo, un mol de átomos de carbono, un mol de átomos de azufre, un mol de átomos de mercurio, un mol de átomos de cobre y un mol de átomos de hierro. Respecto a este número, fíjense que si yo les dijera juntemos un mol de tazas de agua de mar, si juntamos un mol, secaríamos el océano Pacífico. El peso atómico resulta de la ponderación porcentual de los números másicos de los isótopos de un elemento presentes en la naturaleza. Esta fórmula, que está desarrollada también en su guía de apuntes, nos indica que para calcular el peso atómico de un elemento X debemos considerar los pesos de cada uno de sus isótopos. Este es el mismo elemento que este, la diferencia es que tienen números másicos diferentes por su abundancia relativa, que sería este para el primer isótopo y esta para el segundo isótopo, expresado en tanto por ciento. Para el caso del cloro, fíjense, ustedes tienen 2 isótopos. Uno que tiene un número másico 35 y abundancia del 75%, y el otro tiene una masa de 37, pero una abundancia de 25%. Entonces, al ponderar 35 el peso por su abundancia, más 37 peso por su abundancia por 100, obtenemos el peso atómico del cloro es aproximadamente 35,5 gramos. Y podríamos hacerlo también de una forma más resumida: peso por abundancia más peso por abundancia, y eso nos deberá conducir al mismo resultado. Entonces, Avogadro, en honor a él, se obtiene este número para designar el número de átomos o partículas presentes en un mol de esas partículas o de esos átomos. El concepto de átomo gramo o mol de átomo hace referencia a los átomos de un elemento y corresponde al peso atómico de ese elemento expresado en gramos. Así, un gramo de hidrógeno contendrá un átomo gramo de hidrógeno. En cambio, un átomo de carbono corresponderá a 12 gramos de carbono, puesto que tiene 12 unidades de masa atómica. El peso molecular corresponde o resulta de la suma ponderada de los pesos atómicos de los elementos constituyentes de una molécula.
Por ejemplo, la fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6, ahí está su estructura química, en el organismo humano se encuentra de manera ciclada, pero conocemos los pesos atómicos del carbono, del hidrógeno y del oxígeno aproximados, sin decimales para efecto de simplificación, y si queremos obtener el peso molecular, ¿qué debemos hacer? Suma ponderada de los pesos que constituyen, es decir, el carbono pesa 12 y como hay 6 átomos, 6 por 12 me da 72. De hidrógeno hay 12 átomos que pesan 1, me da 12. Y finalmente de oxígeno hay 6 que pesa 16 y me da el valor de 180. ¿180 qué? ¿Cuánto es el peso molecular de la glucosa? 180. ¿180 qué? 180 UMAS, unidad de masa atómica. O Dalton, esa es la forma correcta. Y aquí algunos estudiantes se confunden porque dicen que una molécula de glucosa pesa 180 gramos. Ese es el peso de un mol de moléculas de glucosa. Avogadro también permitió la aplicación de este concepto a las moléculas de un compuesto o de un elemento molecular y corresponderá entonces un mol de moléculas al peso molecular de un compuesto expresado en gramos. Por ejemplo, si tomamos 2 gramos de hidrógeno diatómico, el peso molecular 2, y un mol de hidrógeno bimolecular, pesará 2 gramos. 180 gramos de glucosa será un mol de glucosa que pesa 180 UMA. Y finalmente, un mol de dióxido de carbono corresponderá a 44 gramos de CO2. 12 más 32 me suma 44. Así entonces, un mol corresponde al número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. Y también podemos expresar este número y aplicarlo al concepto de átomo-gramo o mol de átomos, que corresponderá al peso atómico de un elemento expresado en gramos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, un átomo-gramo de hidrógeno pesa 1 gramo, un átomo-gramo de carbono pesará 12 gramos, un átomo-gramo de oxígeno pesará 16 gramos. Y el mol de moléculas o molécula gramo corresponderá al peso molecular de un compuesto, pero expresado en gramos. Así, por ejemplo, un mol de moléculas de agua pesa 18 gramos, un mol de moléculas de ácido sulfúrico pesa 98 gramos y un mol de moléculas de glucosa 180 gramos. Para efecto de claridad, yo le preguntaría a un estudiante ¿cuánto pesa una molécula de agua? La respuesta correcta sería 18 UMA. Y si me dice 18 gramos, me tendría que decir que eso corresponde al peso de 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Finalmente, un ejercicio de cálculo muy sencillo, calcule el número de moles de moléculas presentes en 1 kilo 800 gramos de glucosa, conocidos los pesos atómicos. Ya sabemos calcular el peso molecular de la glucosa, expresado en gramos, 180 UMA, pero como lo hemos expresado en gramos, dijimos que 180 gramos de glucosa corresponden a un mol. Por lo tanto, este kilo 800 o 1800 gramos serán 10 moles de glucosa. Y ante la pregunta, ¿cuántas moléculas están contenidas acá? Bueno, un mol de glucosa tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de glucosa y 10 moles de glucosa tendrán 6,02 por 10 a la 24 moléculas de glucosa.